Vamos ahora a presentar el siguiente panel que tocará el tema producción, capacidades y proyecciones de generación y consumo de H2 para el mercado interno. Y invito a subir a Andrea Moraga Paredes, gerente de Unidad de Hidrógeno, Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Concepción. Un aplauso para ella, ya la conocemos, nos ha acompañado en otros paneles. Invito al señor Alejandro Silva, jefe de Innovación y Desarrollo de Negocios Abastible. Invito a esta hora a Francisco Javier López, socio fundador Full Fontaine, Uriarte y López, ex subsecretario de Energía. No sé si él nos acompaña porque veo tres. Y el moderador, Gabriel. Ahí está, Gabriel. ¿Nos acompaña? Gabriel, perfecto, como no lo veía. Gabriel Hugisver. Me corrige, por favor, si me he equivocado en su apellido. Jefe de Movilidad Sustentable e Hidrógeno Verde, Agencia de Sostenibilidad Energética aquí en Chile. Bueno, bienvenidos. La mesa es toda suya. Tiene el micrófono al lado para que empiece con la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias por las introducciones. Buenas tardes a todos. Un gusto poder hoy día moderar este panel. Un gusto también poder ser parte de este evento. Creo que es súper relevante llevar las discusiones al territorio, a la práctica y evidentemente contar con estos expertos hoy día, expertos y expertas, es fundamental para que aterricemos el debate nacional y el debate a nivel global. Entonces, primero que todo me gustaría darle el espacio de que pueda cada uno presentarse, contarnos a qué organización pertenecen. Y luego de eso tenemos una agenda que va a ir abordando los temas que están en el nombre de este módulo: producción, demanda, capacidades y otros temas. Así que si queremos, podríamos partir por Andrea. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. En estos momentos yo estoy representando a la Universidad de Concepción, formalmente como gerente de la unidad de hidrógeno del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción, donde estamos desarrollando un proyecto denominado Alianza Estratégica de Hidrógeno Verde para el Biobío, que podemos conversar más en detalle durante el panel. Hola a todos, muy buenas tardes ya. Bueno, Gabriel ya algo me mencionó. Mi nombre es Alejandro Silva, yo soy el desarrollador de negocios de Abastible. Me imagino que muchos de acá ustedes conocen Abastible. Contarles un poco que somos nosotros parte de empresas de grupos Copec, ¿cierto? Estamos operando en 3 países, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿ya? Y Abastible ha comenzado ya hace un tiempo la transición de su modelo de negocio en distintos tipos de soluciones. Y yo creo que por eso estamos acá presentes como panelistas, y ahí vamos a profundizar un poco más para darle un poco más de detalle de lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y cómo lo estamos afrontando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco López, soy abogado, experto en temas regulatorios, y creo que entre tantas, muchas veces vemos las complejidades, lo difícil que es poder desarrollar y avanzar en los distintos proyectos, especialmente en los proyectos de hidrógeno, pero también es importante destacar las buenas noticias que ocurren. Un estudio que salió hace un par de días demuestra que por primera vez en nuestro país, en los últimos 12 meses, la generación eólica y solar superó a la generación proveniente del cobre, lo que demuestra que estamos dando pasos y estamos avanzando y hemos también logrado disminuir las emisiones asociadas a esto. Nosotros en Full Consultores acompañamos y trabajamos con distintas empresas para poder, en su estrategia de crecimiento y desarrollo de proyectos, desde un punto de vista económico, regulatorio y territorial, en lo que buscamos poder impulsar especialmente el desarrollo de este tipo de inversiones, inversiones sostenibles, inversiones sustentables, que sean respetuosas con el medio ambiente, pero que permitan también que nuestro país avance hacia un desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias Francisco, Alejandro y Andrea por la introducción. Y quizá un poco de contexto para mirar esta frase, el nombre del módulo. Si se dan cuenta, termina con el concepto mercado interno. Entonces nos abre un debate bien especial. ¿Cómo diferenciamos nuestro mercado interno de la intención de posicionar a Chile como un país con el potencial de abastecer al mundo? O muchas veces se habla del continente asiático,
a grandes consumidores. Entonces, cuando hablamos de mercado interno, es relevante segmentar bien las preguntas, orientar el debate en ciertas líneas específicas. Y de alguna forma nosotros en la agencia y también en el Ministerio de Energía, si se dan cuenta, se han ido creando instrumentos para diferentes focos. El año pasado y antepasado, desde Corfo, ustedes saben que salió un financiamiento, el cual se ha adjudicado 6 proyectos, grandes proyectos, que si ustedes le hacen doble clic a esta iniciativa, se van a dar cuenta que busca exportar. Cuando hablamos de mercado interno, aparecen otras dificultades. ¿Quién es el mercado interno? ¿Quién puede producir para este mercado interno? A nivel interno, ¿podemos solucionar los problemas? ¿O tenemos que igual, para nuestro mercado interno, salir a buscar capacidades en el mundo? Entonces, dentro de ese debate, un poco acotándolo a Chile, a nuestras necesidades, me gustaría partir preguntándole a Andrea, cuando hablamos de mercado interno, ¿quiénes, en tu opinión, partirán generando esta demanda? En específico, ¿qué sector de la industria, más allá de lo que ya hemos visto de aquellas empresas que se han adjudicado fondos y que en teoría están por partir o están avanzando en la ingeniería? Mira, en general, de hecho fue un debate que tuvimos cuando presentó Erwin hoy día en la mañana, que efectivamente la Estrategia Nacional de Hidrógeno menciona 6 temas prioritarios como para activar esta demanda interna. Y la primera que se menciona, por la facilidad que tiene, por supuesto que es el reemplazo del actual hidrógeno gris, que también tuvimos una presentación del INDE, que son los que abastecen hoy día las refinerías, en el proceso de refinación, que finalmente sería el hidrógeno como insumo químico. Quizás veíamos dentro de la estrategia también que uno de los consumos que se podría empezar a potenciar era el de electromovilidad pesada. Pero también después de la presentación de Patricio Lillo nos damos cuenta que no están hoy día los proveedores dispuestos a traer un camión o traer un bus. Entonces ahí yo creo que lo que se debería hacer, como comentábamos con Patricio, es agregar demanda también de buses y camiones para poder concretar y empezar a trabajar en esta demanda interna para movilidad a través de hidrógeno. Y creo que un punto importante es agregar demanda en los distintos procesos industriales. Las industrias que están físicamente cerca, poder ver cuáles son las aplicaciones en las que ellos podrían utilizar hidrógeno y ver si es que se podría hacer un tipo de consorcio, algún tipo de hub, donde se pudiera trabajar en conjunto para no tener demandas desagregadas. Entonces quizás ahí se podría llegar a unas economías de escala que podrían quizás hacer viable este tipo de aplicaciones. Pero en lo personal yo creo que una es efectivamente el tema del reemplazo de las refinerías o donde actualmente se utiliza el hidrógeno gris, poder hacer el recambio inmediato a hidrógeno renovable. Y otra aplicación que yo creo que es muy importante, pero también por lo que significa, quizás no tanto por la descarbonización que implica, que podría ser, que es el blending con gas natural, más por lo que significa. Finalmente, si se hace blending con gas natural, las personas que están acostumbradas a usar gas natural van a empezar a utilizar hidrógeno de a poco en sus casas y se van a dar cuenta que efectivamente es lo mismo, van a perder el miedo. Yo creo que ahí hay un punto súper importante del blending que se podría potenciar además de generar esta demanda interna. Gracias, Andrea. Varios puntos que tocar ahí. De hecho, hay un ejemplo un poco histórico. Si nos remontamos no sé cuántas décadas atrás, creo que no muchas, estaba el gas ciudad que ya contenía un porcentaje de hidrógeno. Hasta un 40%, bueno, desconocía ese porcentaje. Y el hecho de que ese hidrógeno estuviera presente en ese combustible hacía necesario que la infraestructura en la cual se movilizaba este combustible también fuese consciente de las propiedades físico-químicas de este combustible. Súper relevante. También tú planteas otro tema que quizá me daré la oportunidad de preguntarle a Alejandro. ¿Cómo mirar la demanda? ¿La miramos a nivel de aplicaciones? ¿La miramos a nivel de necesidades de la industria nacional en específico? ¿Miramos la demanda nacional en función de quién tiene capital para poder tener un proyecto? Hay que salir a buscar las aplicaciones que están con un TLR ya en el tope o avanzados, o las aplicaciones que encontramos en mayor número en el país.
Bueno, es un debate que hoy día, al menos en el Comité de Hidrógeno Verde, se está desarrollando en una de las comisiones. Entender la demanda nacional no es trivial. De hecho, desde el punto de vista académico, uno podría ser súper riguroso y pasarse 2 años analizándolo, pero evidentemente necesitamos respuestas pronto. Entonces, Alejandro, a lo mejor, en tu opinión, como representante de Abastible, muy cercano a muchos clientes que consumen energía, ¿cómo ves la construcción de la demanda que tenemos que tener en Chile? Súper buena consulta ahí, Gabriel. Contarle un poco primero por qué Abastible está indagando en este mercado. ¿Ya? Nosotros, como les decía, partimos hace 5 o 6 años atrás reestructurando el modelo de negocio. Yo creo que muchos de ustedes conocen Abastible, ¿cierto?, por el cilindro, ¿ya? Pero Abastible ha comenzado ya, como les decía, desde ese tiempo a reestructurar su oferta y a ser un proveedor integral de soluciones, ¿ya? A interactuar con los clientes y a preguntar las necesidades que van más allá de solamente el energético, ¿ya? En función de eso, ya es parte común del negocio de Abastible complementar las soluciones, integrar soluciones energéticas en la propuesta de valor que nosotros entregamos a nuestros clientes. O sea, ya no es solamente el GLP, sino que es el GLP más la infraestructura que necesita el cliente, por ejemplo, una caldera, una bomba de calor, se necesita cogeneración. Y por otro lado también nosotros nos estamos aperturando a otro mercado que sabemos que se viene también y que está entrando muy fuerte en nuestra matriz, que es la comercialización de energía eléctrica, y en base a eso nosotros ya tenemos y estamos comercializando energía a cliente libre, ¿ya? Entonces, parte el camino con estructurar a la compañía de esta forma para decir, oye, mira, hay un mercado que requiere necesidades y hay que ir abordándolo lentamente, proviéndole un pool o un bundle de soluciones para satisfacer esa necesidad. Entonces, cuando tú vas avanzando en estas soluciones, viene la necesidad de seguir descarbonizando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos seguir ahondando y descarbonizando a los clientes? Una alternativa muy potente es, ¿cierto?, el ingreso del hidrógeno verde en el mercado. Entonces, desde ese punto, cuando nosotros conversamos con nuestros clientes y nos acercamos y vemos, mira, ¿dónde están las oportunidades y dónde podría ingresar esto en un comienzo? Que es la pregunta que tú tenías. Como tú decías, nosotros tenemos en la parte granel un poco más de 30.000 clientes, entonces tenemos un variopinto de distintos sectores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un comienzo? Hemos notado en nuestros clientes que hay una necesidad de conocer un poco más de esto, del hidrógeno, de la potencialidad que tiene. ¿Y qué nos pasa así cuando se acercan este tipo de clientes? Nosotros, de cierta forma, tenemos que ser la empresa que un poco aterriza en este sentido, porque si nos llegan preguntando por un ahorro, oye, ¿puedo generar ahorros con esto? Nosotros de inmediato la postura es decir, oye, no, esto no te va a generar ahorro, sino que esto está a nivel piloto, esto es demostrativo, esto es transición, ¿ya? Entonces, cuando planteamos eso, vamos depurando un poco qué clientes son los que realmente podríamos avanzar en un proyecto más, entendiendo que esto, es igual que las energías renovables tiempo atrás, 10 años atrás, donde esto es un poco más caro, pero tiene ciertos beneficios, ¿cierto?, muy potentes asociados a la descarbonización. Y en función de eso vamos sectorizando y vamos hablando con distintos clientes que realmente tienen las condiciones y las ganas de avanzar en esta materia, ¿ya? Gracias, Alejandro. También levantas puntos relevantes. Como cualquier tecnología, si yo hoy día soy una empresa que tengo clientes, van a ser el primero al que le pregunten, más allá de si eres o no eres experto en hidrógeno. Por eso hace mucho sentido que Abastible ya desde hace un tiempo haya tomado la decisión de incorporar expertise, no solamente depender de terceros. Evidentemente hoy día en el mundo en el que vivimos nadie puede estar solo, se necesitan partnerships, de alguna forma la sostenibilidad por definición requiere equipos multidisciplinarios, no solamente internos, sino que también grupos colaborativos. Entonces, entendiendo un poco cómo hemos ido avanzando en el debate de la demanda, pasamos de una visión
pasamos de un caso directo de una empresa que provee expertise en el sector de energía a una empresa que empieza a ser cuestionada o preguntada o le llegan solicitudes de qué significa el hidrógeno, qué es lo que hoy día es viable, es económicamente atractivo. Y cuando eso avanza, llega un punto en el cual nos preguntan si existe regulación. ¿Este proyecto lo puedo implementar o vamos a estar fuera de la ley? Nadie quiere estar fuera de la ley en un país donde la ley funciona. Y por lo tanto, me gustaría pasar a Francisco y preguntarte en tu opinión, como tu organización asesora organizaciones que están buscando esa transición y que llega esta pregunta clave: ¿cómo hoy día ustedes están abordando este segmento de la regulación nacional, las oportunidades? ¿Nos invita o no nos invita? ¿Qué nos falta en específico cuando hablamos de la demanda que está naciendo? Sí, una excelente pregunta y además va en línea con lo que hay estudios que lo han demostrado, que probablemente una de las principales barreras que hay hacia el futuro para poder desarrollar y acelerar el desarrollo del hidrógeno verde tiene relación con la falta de regulación o con las limitaciones que la regulación hoy día existe. En los últimos años han existido algunos avances, de hecho, a mí me tocó ver cuando era subsecretario de Energía incorporar dentro de la ley general del Ministerio que el hidrógeno verde era parte de las materias que tenían que supervigilarse. Ver también algunas materias en temas de seguridad. Se elaboró ya la Ley General de Instalaciones de Hidrógeno Verde, que lo que regula es la producción, el almacenamiento, el envasado, pero hay otras normas que hoy día están pendientes. Existen, por ejemplo, normas que son pendientes en materia que son materias del Ministerio de Salud, que tienen que ver con seguridad del almacenamiento del hidrógeno verde. Tienen que haber faltas normativas que está relativa al transporte, que son importantes, que también pueden avanzar y que están bajo el alero del Ministerio de Transporte en este caso. Pero aún así, hoy día estos proyectos y los proyectos pilotos se pueden desarrollar porque existe la normativa y la regulación que permite el desarrollo de este tipo de proyectos, que son los que hoy día estamos viendo, los que impulsa la Agencia de Sostenibilidad Energética, los que impulsa también las distintas empresas, se elaboran y están en este entorno del pilotaje. Pero esto tenemos que estar preparados para que esto ya salir del pilotaje, sino que ya acelerar y esto que sea de una manera mucho más expansiva y que podamos pasar también a lo que es una producción a gran escala. Y es ahí donde está el desafío principalmente, y comparto, alcancé a escuchar parte de lo que decía Patricio Lillo, de que la regulación tiene que avanzar con una celeridad mayor. Lo que ocurre en muchos lados, y Chile no está exento de eso, es que la regulación muchas veces llega tarde cuando las situaciones ya están y las normas vienen posterior, y eso sin duda genera demora, genera incerteza, y por la envergadura que tienen los proyectos que estamos viendo, ya no solamente los pilotos, sino que los proyectos grandes, los proyectos que se están principalmente en distintas etapas en el norte o en la región de Antofagasta principalmente y en Magallanes, son proyectos que requieren certeza regulatoria, y la certeza regulatoria tiene que ver con la regulación probablemente tal, y también tiene que ver con muchas otras materias también que podremos comentar en algunos minutos más, pero creo que hoy día un eje habilitante fundamental es la regulación, porque es la que da la certeza y la seguridad, y acompaña, por ejemplo, los proyectos que ustedes señalaban, que exista la certeza de que las distintas iniciativas que están impulsando, lo que es blending, lo que son los proyectos que pueden desarrollar las distintas industrias, se pueden hacer también en un entorno seguro, en un entorno probado, y que no existen brechas normativas respecto a eso. Interesante, Francisco. De hecho, es súper interesante escuchar una opinión desde alguien que tuvo un cargo, o sea, una autoridad en el gobierno anterior. Tú muy bien conoces lo complejo que es mover la máquina pública, no solamente porque por definición los gobiernos tienen una burocracia que tiene un fin a todo esto. La burocracia no existe porque sí, o sea, la burocracia los gobiernos están diseñados con burocracia por diferentes factores que no vamos a detallar hoy día, pero es bueno también tener esta visión de, ok, falta, pero también se ha avanzado, se hizo harto, está el espacio, como dices tú, para pilotear, es un espacio seguro, pero evidentemente no nos podemos quedar tranquilos con el espacio seguro porque sabemos que se viene el escalamiento, entre otras cosas más. Así que muy relevante. También un poco con lo que dijo Alejandro, también Alejandro, me llamo como ex alumno del Ministerio de Energía, también conoce bien los procesos, la dificultad de lo que implica mover una ley y que pase por el Congreso y que celebremos, como fue hace muy poco, la ley de transición energética, como fue, como dijo Francisco recién, que el hidrógeno sea respetado como un combustible, entre otras cosas más. Quizá como para ir cerrando el concepto de demanda, otro tema relevante que mencionó Andrea
fue que hablamos todos los días de hidrógeno verde, pero en la realidad, cuando el proyecto no es de exportación y este proyecto de inversión no se le puede asociar a un proyecto de generación renovable directamente, yo tiendo a pensar que vamos a hablar de un hidrógeno bajo en carbono. Y es un debate que también es súper interesante plantearlo, porque después incluso, no sé, podríamos hacer una segunda ronda de preguntas, y quizá me tomo solamente a Alejandro, los clientes quieren hidrógeno verde. ¿Qué pasa cuando después tú le dices, pero mira, para que sea verde tengo que usar tu techo entero y multiplicarlo por 3 para que sea verde, y realmente hoy día no te conviene, conectemos a la red? Y la red tiene electrones mixtos que vienen de plantas a combustibles fósiles, solares, hídricas, etc. Entonces ese hidrógeno no es verde, es low carbon. ¿Cómo se explica a alguien que tiene una expectativa de consumir un hidrógeno verde que no va a ser hidrógeno verde? Bueno, ahí tocaste un punto bien relevante. Como decía, claro, cuando ya hay un cliente interesado, ¿cierto?, en esto, ahí es labor de empresas como nosotros propiciar los mejores modelos de negocio para poder llegar y concretar este proyecto. Nosotros como Abastible nos interesa un poquito salir del papel, por decirlo así, y ya concretar proyectos. Los primeros que estamos buscando son proyectos in situ, ¿ya? Entonces, cuando conversamos con los clientes le decimos, mira, podemos buscar las alternativas que a ti te hagan sentido económico para que este hidrógeno sea verde o tenga la mejor condición que se acomode a tu estrategia de descarbonización, ¿ya? No es lo que quieran las empresas como nosotros, sino que es lo que realmente esté buscando el cliente y en el nivel de desarrollo que tengan en este momento. Como nosotros tenemos bastantes clientes en nuestra cartera, hay que entender que las empresas tienen distintos grados de evolución, ¿cierto?, en lo que están buscando en temas de sostenibilidad, ¿cierto?, en temas de descarbonización, ¿ya? Como digo, es nuestro rol facilitar los mejores instrumentos. Puede ser un PPA o, por ejemplo, si vamos a partir algo in situ, a lo mejor un solar tiene sentido para ese cliente. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, mira, existe este pool de instrumentos, ¿ya? Es un PPA o un solar in situ que como compañía lo podemos instalar sin problema, y en función de eso vamos co-creando una solución, ¿ya? Y nuevamente, muy importante, los economics. Entonces, también en nuestra labor de decir, mira, existen estas alternativas de gobierno, existen estas alternativas donde tú puedes a lo mejor o podemos encontrar algún subsidio para aminorar la inversión o el CAPEX, y de esa forma yo creo que se genera este círculo virtuoso donde vamos a poder realmente gatillar los primeros proyectos de hidrógeno verde, ¿ya? Gracias, Alejandro. Bueno, es muy relevante esta discusión porque hoy día el riesgo de implementar un proyecto es gigante, y no es porque vaya a explotar, que es lo que una persona a lo mejor menos informada te podría levantar la mano y preguntar. El riesgo de implementar es porque es tecnología que en Chile no hay experiencia. En Chile, históricamente, de hecho todo el mundo produce hidrógeno gris con otros fines, pero cuando quiero reemplazar en un punto de consumo de algún tipo de combustible o algún energético cualquiera por hidrógeno verde, lo que tengo que hacer es traer tecnología donde no tengo mucha mano de obra, no tengo mucha expertise, entre otras cosas más. Entonces, bueno, ahí vamos cerrando un poco la discusión de qué pasa al finalizar la cadena de valor, que es el usuario final se enfrenta a los desafíos que ya nuestros tres expositores nos han planteado. Si nos paramos en el otro lado, pero no en la punta del otro lado, sino que un poco hacia el otro lado, porque yo diría que en la otra punta está la generación renovable, que es lo que nos gustaría tener, un poco más adelante de la generación renovable, pero muy lejos del consumo, en algunos casos está la producción. ¿Ya? Y cuando hablamos de producción, uno nuevamente puede segmentar. Quiero producir hidrógeno para exportar, o sea, quiero definir una demanda gigante, un volumen ya sea de amoníaco verde o hidrógeno verde o alguna de sus versiones, y por lo tanto puedo planificar como un PPA de hidrógeno en teoría para poder salir con un proyecto seguro, ir a la banca y decir necesito levantar este capital o ir a buscar inversionistas. Bueno, ese es un mundo, exportar, producir para exportar. Luego está el mundo que hoy día también nos ha tenido debatiendo hartas veces,
¿Qué significa producir para un consumo local? Y ahí uno podría volver a dividir en dos partes. Consumo local propio o consumo local agregado. Entonces, me gustaría preguntarle a Andrea, que la he visto mucho en el debate nacional respecto a la posibilidad de que en Biobío se genere un hub bien estructurado, con demandantes, con aplicaciones específicas, con toda una historia de un proyecto como un valle, se podría decir así. Y cuéntanos un poco la dimensión, cuál es el foco, o sea, a qué se quiere apuntar, cuáles crees tú que son los riesgos de poner a múltiples actores a querer consumir un producto por uno o por varios productores. Cuéntanos un poco esa historia, por favor. Muchas gracias por tu pregunta. Ayer adelantamos algo en el panel, pero me gustaría como profundizar desde el inicio de cómo se planteó esta idea. Viendo que existían muchas aplicaciones, como se ha mostrado, el hidrógeno tiene distintas aplicaciones, el Power-to-X. Cuando vimos Biobío, nos dimos cuenta que Biobío tiene muchas industrias. Entre ellas la industria forestal, siderúrgica, industria del cemento, la refinería, industrias que son difíciles de descarbonizar y muchas de ellas, o muchos procesos que son imposibles de electrificar. Y ahí es donde, por lo general, donde vemos una gran oportunidad para el hidrógeno, cuando tenemos procesos difíciles de descarbonizar que no son electrificables. Entonces ahí se vio la oportunidad de que la mayoría de estas industrias estaban cercanas físicamente. Y al tener cercanía física fue ¿por qué no evaluamos hacer una demanda agregada para llegar a una economía de escala un poco más atractiva y poder evaluar la generación en un solo lugar, una sola generación de hidrógeno, que esa generación se distribuye a través de pipeline para distintas aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones estaría los hornos de acero, estaría la refinería, se puede también, dentro de las empresas que nos entregaron información para la estimación de la demanda, porque todo este estudio partió desde una demanda, y la demanda eran 10.000 toneladas de hidrógeno al año. Estuvo la refinería, estuvo Huachipato, la siderúrgica, también nos entregó datos Fosfoquim, que es una industria química del sector, también Gasur, por la idea de hacer el blending, también los puertos, Puerto Talcahuano, para poder reemplazar su logística, todas las grúas horquilla, poder hacer el reemplazo a uso de hidrógeno. Creo que no se me va ninguna. Y estas empresas nos entregaron una demanda estimada como para una primera etapa. Y se hizo toda la evaluación para poder generar este hidrógeno de esta demanda agregada. Y dentro de esta evaluación se evaluaron dos escenarios. El primer escenario era con una demanda constante de estas 10.000 toneladas horaria, y el otro escenario, que fue el más beneficioso en términos de CAPEX, fue una demanda flexible. ¿Por qué? Porque así no necesitábamos tener almacenamiento. Se hacía una planta un poco más grande, pero no necesitábamos almacenamiento y teníamos menor vertimiento. Además, con esta demanda flexible se podía trabajar 100% renovable. En la demanda que era plana, teníamos que tener una conexión a la red y consideramos por lo menos un 10% de energía proveniente de la red. Entonces, haciendo todos estos dos estudios y estos dos análisis, podíamos llegar a precios bastante competitivos, considerando la región, considerando los usos, llegábamos a un valor con la demanda flexible de aproximadamente $5 por kilogramo de hidrógeno, un LCOH. Pero también sabemos que esto es un estudio de perfil. O sea, nosotros ahora tenemos que pasar a la segunda etapa, que es hacer una evaluación de prefactibilidad, donde cada uno de estos actores que nos entregaron sus demandas estimadas, ahora nos entreguen perfiles de demanda. ¿Para qué? Para poder utilizar ese perfil y poder acercarnos lo más posible a la situación real y poder tener mejores estimaciones. Entonces, con eso nosotros nos dimos cuenta que además de poder agregar esta demanda, de llegar a volúmenes más competitivos, también podíamos demostrar que se puede usar el hidrógeno para distintas aplicaciones.
Y efectivamente, como dice Gabriel, hoy día hay algunas que es llegar y hacer cambio, pero hay otras que tienen TRLs que todavía están en investigación. Por ejemplo, lo que le pasa a Huachipato hoy día, que ellos ganaron parte del financiamiento de Corfo para hacer este electrolizador, pero hoy día la tecnología para hacer la reducción del acero con hidrógeno todavía no está al 100% en etapa comercial. Entonces todavía está en investigación y ellos están trabajando con una universidad para poder llegar a tener esto el año 2030. Entonces todavía falta un tiempo para tener todas las aplicaciones funcionando, pero la idea es que hay que ir comenzando por las que tenemos más a la mano y tenemos un TRL más alto. Andrea, muy interesante el debate. Mirar los hubs, yo creo que es un desafío que algunas regiones lo han tomado con mucha seriedad. En específico, voy a citar a Antofagasta, que incluso Corfo Regional, junto al gobierno regional de Antofagasta, pusieron un financiamiento para que este hub tomara forma. Pero en ese escenario, donde Antofagasta crea un comité regional, vemos que alrededor de este grupo empiezan a florecer también otras organizaciones, H2 Antofagasta, H2B Antofagasta, como que aparece todo un ecosistema que busca querer como tomar una porción de las oportunidades y también de las necesidades que cada región visualiza. Entonces también muy interesante ver cómo BioBio, evidentemente con la presencia de la Universidad de Concepción en BioBio, se empieza a tomar otro liderazgo de una manera que a mi parecer es diferente. La pregunta es ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de las ciudades o regiones que en el país tienen oportunidades? Nosotros desde la agencia hemos planteado al Ministerio la necesidad, y evidentemente hoy día en el comité, de poder empujar de manera coordinada con un fondo público que permita ir a quemar esas horas hombre que se requieren para generar como un orden, racionalidad, lógica en usar el hidrógeno como un elemento de desarrollo económico y no solamente como una oportunidad de negocio. El concepto de hidrógeno llegó a Chile como para hacer una industria estratégica y va mucho más allá de una venta en específico. Entonces, súper relevante esta visión que están plasmando en BioBio. Y un poco con esa visión, uno ya se da cuenta que el concepto de hidrógeno escaló. Ya hablamos de que el hidrógeno ya no es solamente tecnología, el hidrógeno es como un habilitante para el desarrollo sostenible. Y en ese concepto me gustaría a lo mejor pasar a Francisco, que nos comentara, en base a la experiencia de lo que les ha tocado hacer ahora, en base a tu experiencia previa también en el Ministerio, hacia dónde vamos cuando hablamos de una producción como elemento clave del desarrollo sostenible del país. Me imagino que esta pregunta es súper amplia, pero hay elementos tan críticos como decir, a nivel, por ejemplo, regulatorio, que el mundo de la transmisión está al debe, hay debates abiertos. Hace muy poco vimos que en India se liberó de un impuesto para aquellos proyectos que generen hidrógeno. Yo sé que en Chile tenemos otras necesidades, se ve muy difícil llegar a ese nivel, pero cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿cuál es tu visión tuya y de organización respecto a este elemento? Sí, efectivamente, es un tema amplio, pero para buscar acotarlo, el hidrógeno verde es una oportunidad de desarrollo económico, sin duda, pero también es una oportunidad ambiental que tenemos en nuestro país. De hecho, son 4 los grandes factores, ustedes los deben conocer, los 4 grandes ejes en los cuales se construye la política de carbono neutralidad de nuestro país, que es la electromovilidad, la eficiencia energética, el retiro de las centrales a carbón y la incorporación de la energía renovable, y con aproximadamente un 20% de la reducción de las emisiones el hidrógeno verde. Es decir, es fundamental el desarrollo de esta industria y este sector para que podamos cumplir las metas ambientales, especialmente de carbono de neutralidad al año 2050. Pero también eso requiere que aunar consenso y poder avanzar conjuntamente, que creo que es algo que, al menos en lo conceptual, existe en nuestro país. Tal como existe el acuerdo de avanzar hacia una mayor sostenibilidad, mayor incorporación de energías renovables, y es probablemente de las áreas en las cuales existe, como decía antes, un consenso y una mirada común hacia los próximos años para nuestro país. Y es por eso que se han incorporado desde la agencia, desde el Ministerio de Energía, Corfo, el sector privado es fundamental en esto, poder empujar y establecer los distintos incentivos. La labor que juegan también las instituciones gremiales es fundamental en este sentido.
Y creo que si tuviésemos que determinar un par de elementos que son cruciales para poder avanzar en este desarrollo sostenible, creo que es fundamental revisar la institucionalidad que tenemos en nuestro país. En lo que se refiere principalmente a la revisión y a la evaluación de los distintos proyectos. Es un tema que no es nuevo, evidentemente no es de este año ni de hace 2 años atrás, sino que la complejidad que hoy día existe para poder implementar y desarrollar distintos proyectos es cada vez mayor. Yo soy un convencido que todos estos proyectos, especialmente los proyectos de la envergadura, que es de los que estamos conversando hoy en día, son proyectos que requieren estándares muy altos, estándares que sean comparados a nivel internacional, pero tienen que ser estándares conocidos y tienen que ser estándares previamente sabidos por todos los desarrolladores de proyectos. Y eso requiere información normativa, poder implementarla, pero también requiere dedicar recursos, tanto recursos de tiempo como recursos de capacitación, a las distintas entidades que les toca también ser contraparte de desarrollo de estos proyectos. Los proyectos de hidrógeno verde son proyectos que tienen grandes montos de inversión y también los equipos son equipos en muchos casos cuantiosos y se enfrentan a instituciones públicas que no siempre tienen los recursos o no tienen los recursos y no tienen las competencias muchas veces necesarias para el caso particular de poder revisarlo. Nosotros implementamos unos programas de capacitación y de fortalecimiento de servicios públicos para poder entregarle más capacidades, para poder revisarlo. Y eso es fundamental también porque eso también ayuda a entregar mayor certeza jurídica para el desarrollo de estos proyectos. Y lo que viabiliza cuando se desarrollan estos proyectos, y eso es lo conceptual que hay de fondo, cuando hay un proyecto de energía renovable, cuando están los proyectos que comentan ustedes, cuando están los proyectos de los pilotos de hidrógeno verde, lo que estamos cimentando es el desarrollo sostenible de nuestro país. Es la posibilidad de poder transformar nuestra matriz energética, de poder transformar las distintas industrias y poder posicionar a Chile y ser un país líder en exportación de todos nuestros productos, pero con un sello también de sostenibilidad que es mayor. Y también, cuando hablamos de certeza jurídica, también hablamos de los plazos. Los proyectos de evaluación o la evaluación de los proyectos pueden tener problemas complejos técnicos, pero también pueden demorarse o tener miradas muy largas en los procesos de evaluación, y eso también se requiere, creo yo, una mirada teniendo como eje que el desarrollo final de todas estas iniciativas que estamos desarrollando es la sostenibilidad de nuestro país, es el desarrollo, es también la posibilidad de que en regiones como son la región de Biobío, Antofagasta, Magallanes, puedan también desarrollarse estos polos, pero también desarrollarse de manera armónica, en conjunto con las comunidades, conversando con las autoridades locales, y ahí tiene un rol también central las autoridades regionales para poder también un poco guiar y también poner un poco al piso la discusión, de setear las expectativas también de qué es lo que es finalmente el desarrollo de este tipo de proyectos, porque en muchos casos vemos que se generan sobre expectativas o temas que van a ser en el mediano o largo plazo y que también de alguna u otra manera pueden confundir y pueden también complejizar el desarrollo de las distintas iniciativas. Bueno, muy relevante lo que planteas, porque agregas, bueno, de partida, gracias por traer el concepto de sustentabilidad a la discusión. Habíamos hablado de desarrollo económico, tecnología, pero no habíamos dicho el trasfondo de todo esto, que es la descarbonización, la sostenibilidad. Y más aún, tú nos haces recordar que históricamente, y no solo en Chile, en todo el mundo, la aprobación de proyectos es un tema complejo, pero históricamente, en particular en Latinoamérica, que es un poco donde yo probablemente tengo más conocimiento, es una realidad que se ha pasado a llevar a los territorios, a las comunidades. Hoy día hay muchos proyectos de mitigar impacto y no de haberse adelantado y haber generado valor local. Entonces, hoy en día, en particular desde hace, no sé, diría los últimos, no me atrevo a decir cuántos años, pero en el debate nacional, el concepto del territorio y la comunidad, yo creo que ha tomado otra relevancia. Hoy día hay una intención real de que en el debate nacional el concepto comunidad y territorio se le haga un triple clic. Antes se le hacía un clic y los proyectos mineros, hay todo un historial de ser un país que va destruyendo la tierra y que no va generando un proyecto sostenible. Así que muy relevante la incorporación de esta nueva dimensión con el nivel de seriedad que se le está otorgando a los proyectos de hidrógeno verde. Quizá para cerrar el concepto de producción, porque ya vimos demanda, que es consumo, hablamos de producción. Andrea nos contó cómo la producción a gran escala o digámoslo mediana escala, pero de empresas grandes, cómo se está dando forma. Me gustaría preguntarle a Alejandro por la producción en este segmento de la autoproducción.
la producción in situ. ¿Cuáles son esas complejidades? Cuéntanos, por favor, Alejandro. Como te decía, o como les contaba, tenemos un pool de clientes con distintas inquietudes. Entonces, cuando nosotros planteamos, o nos plantean, por ejemplo, al desarrollar algún proyecto piloto de hidrógeno verde, lo primero que intentamos dar nosotros es la tranquilidad al cliente de que este es un proyecto seguro y que vamos a cuidar el equipamiento que esta empresa tiene. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros como Abastible, bueno, me imagino después lo vamos a abordar igual, pero hemos tenido que desarrollar una serie de capacidades y plantear y trabajar para dar esta seriedad en el mercado, ¿ya? La producción. Entonces, es un primer aspecto fundamental, es como decir, oye, mira, vamos a plantear un proyecto de hidrógeno verde en tus instalaciones, ya, oye, ustedes tienen la capacidad, tienen el conocimiento, entonces nosotros como Abastible estamos trabajando en eso, nosotros tenemos un proyecto piloto de pruebas Blend ya bien avanzado, ¿cierto?, en la SEC, ¿ya? Con eso ya, de cierta forma, adquirimos un cierto know-how y vamos tranquilizando al mercado por ese lado, a los clientes. ¿Qué serie de dificultades te encuentras? Temas asociados a, primero, no sé si tan técnicas son las primeras, pero decirle al cliente de cómo partes, ¿ya? Porque algunos llegan diciendo, oye, quiero 100% de hidrógeno. Nosotros le decimos, oye, mira, estos son más o menos los rangos de precio. Entonces, en nuestra labor ahí de proponerle alternativas para comenzar ese proceso. Y ahí nos viene muy bien el concepto de blend, ¿cierto? Porque si un cliente que tiene un horno, tiene una caldera a vapor, es difícil que ese cliente se electrifique, ¿cierto? Entonces, ¿qué alternativa te queda? A lo mejor una producción de hidrógeno, ¿cierto? Y con eso tú puedes avanzar. Entonces, ¿cómo partes? No vas a partir al 100%, ¿cierto? Sino, paulatinamente, tú vas ingresando ciertas cantidades de hidrógeno a el gas que estén incorporando. Entonces, lo primero es hacer entender a este cliente que a lo mejor, claro, no hace mucho sentido económico ir al 100, ¿ya? Pero paulatinamente ingresando, ¿ya? Y con respecto a las partes un poco más técnicas, yo creo que eso es abordable. Hay normas extranjeras por las cuales tú puedes guiar el desarrollo de tus proyectos. Hay que incorporarlo al mercado local, sí, pero como todos los panelistas han dicho, el hidrógeno hace bastante tiempo se está trabajando, ahora se está incorporando como un energético más, pero hay bastantes aplicaciones ya conocidas en el mundo y eso es labor de compañías como nosotros, ir subsanando los temas de conexión, oye, la calidad del agua, oye, los espacios mínimos que necesito, oye, qué medidas de resguardo técnicas necesito para que este cliente, o en este caso empresas como nosotros, podamos colocar una instalación de hidrógeno y que sea segura, confiable y que le dé la tranquilidad. ¿Ya? Yo creo que por ese lado va. Gracias, Alejandro. Mira, nos quedan 3 minutos y tenemos una pregunta muy importante que es la capacidad, ¿ya? Entonces, en nuestra mente, un poco en la utopía en la cual estamos construyendo una historia muy interesante para el país, discutimos la demanda, discutimos la producción, encontramos los usuarios finales. Francisco nos comentó cómo la regulación debe avanzar para que esto ocurra de manera que genere interés en todos los actores, en todos los incumbentes, pero se necesita un tejido industrial en cada localidad que evidentemente no ha sido algo fácil en la historia del país. Y por lo tanto, no sé si alguno de ustedes quisiera expandir brevemente el concepto de capacidades. ¿Qué es lo que se viene? Algunas acciones concretas. Ojalá que no dure más de un minuto algún comentario de ustedes. Yo me gustaría comenzar. La verdad es que capacidades es súper amplio y puede ser desde las capacidades tecnológicas, capacidades de capital humano, capacidades de infraestructura, por ejemplo. Voy a comenzar por infraestructura y creo que ahí hay un rol súper importante de
poder trabajar en una gobernanza mancomunada en todas las hélices que están participando. Y eso lo hablo un poco desde la experiencia que nosotros estamos teniendo de BioBio. Estamos tratando de trabajar muy de la mano con las entidades públicas. De hecho, la primera parte del proyecto con el que desarrollamos estos perfiles fue financiado por el gobierno regional. Trabajamos también con las empresas, trabajamos con entidades de la sociedad civil y asociaciones gremiales, y también estamos trabajando en conjunto todas las universidades y centros de formación técnica de la región. Estamos tratando de que el ecosistema trabaje todo hacia el mismo lado para formar finalmente la industria. Si nosotros empezamos hoy día a discutir mucho, y yo me quedo con esto y tú te quedas con lo otro, creo que es más difícil y el camino va a demorar más en recorrerse. Hoy día creo que hay que pensar en las infraestructuras compartidas, puede ser un desafío. Por ejemplo, los puertos. En Magallanes se está pensando en hacer muchos proyectos de mega escala, pero ¿cada proyecto va a tener un puerto? ¿Cada proyecto va a ser un camino para llegar? Hay que ver cómo se va a hacer eso y desde el territorio, conversar con las comunidades, conversar con las autoridades y poder llegar a planificaciones estratégicas territoriales que puedan fomentar también el desarrollo de hidrógeno. Desde el punto de vista de capacidades de capital humano, creo que lo hemos conversado bastante en estas 2 jornadas, también es muy importante empezar a formar y a sensibilizar, porque desde la sensibilización, tanto de niños, adolescentes, chicos que están en enseñanza media, en enseñanza técnica, en las universidades, desde ahí, desde esa sensibilización, nace la inquietud de poder estudiar, de especializarse y de buscar prácticas, por ejemplo, en empresas que están relacionadas con el hidrógeno, de hacer sus tesis, sus memorias en hidrógeno y ahí empezar a formar estas capacidades que, por supuesto, van a empezar siendo de papel, pero van a llegar en un momento en que se van a ver enfrentados y que van a poder compartir con gente que ya tiene la experiencia en las máquinas, en los equipos. Así como dice Alejandro, ellos también tuvieron que formar estas capacidades. Entonces, en general, me gustaría dejarlo ahí para dejarle espacio a mis compañeros, me comí todos los minutos, pero creo que hay hartos desafíos en temas de capacidades, pero creo que el mensaje es trabajar colaborativamente. Yo voy a complementar muy rápido. Yo soy un convencido de que los chilenos somos capaces. Entonces, para mí, a lo mejor a modo personal, es decir, oye, mira, las capacidades se van a ir dando al momento que tú comienzas a desarrollar este proyecto, ¿ya? Cuando cierran los negocios, cuando se gatillen las inversiones, vas a empezar a crear este músculo y se genera en general. Es verdad, tenemos que estar preparados, hay que capacitarse, hay que obtener el cierto know-how, pero lo podemos estudiar, ¿cierto? Lo podemos tener en el conocimiento, a lo mejor, de papel que digo. Pero si no hay un proyecto, si no meten las manos, es difícil que se formen estas capacidades, ¿cierto? Entonces, digo, mira, yo creo que como país sí o sí vamos a generar, y soy optimista de que estas capacidades van a estar, pero tenemos que ir cerrando y ahondando un poquito, ¿cierto? Creando pilotos para llegar después ya a esos 5 gigas que se plantean y avanzar definitivamente en este mercado. Sí, y brevemente, y continuando un poco lo que señalabas tú, todo lo que se ha desarrollado en los últimos años en materia de energía renovable fue prácticamente sin subsidio. Fue un tema que funcionó en base a empuje, a compromiso transversal, pero si nosotros seteamos nuestras expectativas en torno a las inversiones que realiza Australia, que realiza Alemania o Japón, va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que utilizar las otras ventajas comparativas que tenemos nosotros respecto a esto y poder mejorar también el escenario y crear un clima propicio al desarrollo de las distintas iniciativas. El trabajo, lo que se llama Andrea, creo que es fundamental. Brevemente, nosotros estamos viendo también trabajando unos proyectos para poder utilizar, por ejemplo, la ley de concesiones para poder utilizar la infraestructura compartida, la ley para poder, no solamente en los puertos, sino que en desalación, en materia de la ley de puertos también lo permite. Esto yo
La verdad es que yo no creo en una planificación central respecto a la ubicación de los proyectos, pero sí una sinergia y una optimización de distintas infraestructuras y espacios que puede permitir que esto viabilice, y un compromiso finalmente de los distintos actores, un compromiso en lo que cada uno le corresponda, tanto por parte del sector público con los temas de regulación, de normativa y de generar el escenario, de los privados, los desarrolladores, de utilizar altos estándares, de también hacer un trabajo previo, y es fundamental lo que tú señalabas, Gabriel, respecto del trabajo con las comunidades, donde se van a empezar estos proyectos. No puede ser que hay proyectos, no digo que sean de hidrógeno, que las comunidades se enteren porque pasan flotas de camionetas dando vuelta por ahí que se va a instalar algún proyecto. Esto requiere un cambio de perspectiva y poder acercarse y poder trabajar en conjunto con ellos. La academia también ocupa un rol central en esto, que también abra líneas de trabajo colaborativo y investigación y trabajo práctico también, para poder buscar soluciones que también necesitamos en nuestro país. Es decir, yo también soy optimista, creo que las condiciones están, pero esto requiere velocidad, velocidad y empuje, porque finalmente estamos en una competencia a nivel global respecto de poder desarrollar esta industria, y esto requiere que todos empujemos a una velocidad bastante fuerte, pero también consistente. Gracias, Francisco. Bueno, gracias, Alejandro, gracias a Andrea. Creo que incorporamos variables nuevas, variable cultural. Me gustó mucho el ejemplo de que no nos informemos porque pasa el camión por afuera de tu casa. Así que bueno, tenemos todos los elementos. Nos falta la producción y esperamos que pronto aparezca. Gracias a todos. Muchísimas gracias a este panel con el tema Producción, Capacidades y Proyecciones de Generación y Consumo de H2 para el mercado interno. Gracias por esta participación. Vamos a pedirles, por favor, que se pongan de pie para que les puedan entregar unos presentes. Andrea, ya hemos estado con usted en varias ocasiones. Los presentes son, pero para usted va el aplauso también. Gracias a Andrea Moraga Paredes, gerente de Unidad de Hidrógeno, Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción, a Alejandro Silva, jefe de Innovación y Desarrollo de Negocios, Abastible, a Francisco Javier López, socio fundador, Fulfontaine Uriarte y López, ex subsecretario de Energía, y al moderador Gabriel Gugisberg, jefe de Movilidad Sustentable e Hidrógeno Verde de la Agencia de Sostenibilidad Energética aquí en Chile. Gracias a cada uno de ellos. Esta foto, obviamente, después será colocada en nuestras redes sociales.